Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Hola, bienvenidos a Teobroma. Estamos en esta ocasión en Carretera 45, que es un espacio cultural del que nos van a hablar. Bueno, primero presento a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Aquí pues en Carretera 45. Estamos sobre la Carretera 45. Y hoy estamos con José Alberto Gallardo. ¿Cómo estás, José Alberto? Bien, gracias. Gracias. Amablemente nuestros amigos de Carretera 45 nos permiten grabar aquí en sus instalaciones y es un espacio muy interesante, y ahorita de eso vamos a estar hablando con José Alberto, que además es director, es dramaturgo, es actor, eres bailarín también, ¿verdad? De repente sí. Productor, y él hizo el guión, bueno, la dramaturgia y la dirección de escena de Clitemnestra, El mito de la democracia. Exacto. Es una obra interesante, llena de una carga simbólica fuerte, ya la vimos y nos gustaría hablar de eso. Este fin de semana va a ser ya su cierre de este ciclo, ¿no? Justamente de este ciclo esperemos, o sea que haya más ciclos. Así es. Es la idea. Muy bien. Bueno, Carlos, no sé si tengas una pregunta al respecto sobre Clitemnestra o sobre la carrera de José Alberto. Sí, yo tengo una pregunta, es ¿cuándo comienza la siguiente temporada? Pues quisiéramos que este año, pero probablemente sea hasta el año entrante. Ok, pero sí planean una siguiente puesta. Sí, la idea es, si se puede aquí, pues ideal, porque fue creada para este espacio. Y si no, otro lugar que me gustaría mucho es el Teatro El Galeón, donde creo que pues se vería muy bien, se ampliaría un poco el espacio, y cualquiera de los dos, digo primordialmente aquí, que es para donde fue creada. Claro. Pues esto, es que comenzamos este teobroma de una manera un poco accidentada por varios motivos, ¿no? Pero esa parte no se verá. La que sí se va a ver es que, por lo que debimos haber comenzado, es con una reflexión sobre lo que es el teatro. Sí. El teatro, la dramaturgia, la tragedia, de alguna manera, porque Alberto tiene o sea, se especializa no nada más en concebir la trama, digamos, sino con todos los ornamentos simbólicos, y además tiene la capacidad de ponerla en operación, ponerla en escena, digamos, ¿no? Digo operación porque finalmente es un acto, es un proceso dinámico en el teatro. Entonces, pues podemos platicar un poquito sobre ese tema, ¿no? Claro. No sé, Alberto, si a ti te gustaría platicar, ¿en qué momento te identificas tú por primera vez con los procesos de representación? Porque el teatro es eso, es una representación de la realidad, que muchas veces es hasta más real que la misma realidad, por así decirlo, válgase la expresión. Sí, pues yo creo que desde niño. La verdad es que mi primer contacto con la ficción fueron los cómics, como en el caso yo creo que de muchos. Y particularmente, pues para mí, el personaje pues como más humano de todos los superhéroes, ahora ya hay muchos más, pero pues de esa época pues era Batman para mí. Claro, yo era muy pequeño y entonces los empecé a leer, y entonces todo su conflicto humano me empezó a parecer muy atractivo desde que antes de hacerse Batman, esa serie de año 1, pues para mí fue fundamental, y ahora lo puedo reconocer. Entonces yo lo leía y me divertía, y entonces empecé a dibujar, hacía mis propias historias, y después fue una cosa que dejé, y realmente mi llegada al teatro fue una mera casualidad, por conocer a algunas personas, por estar dejando una cosa en mi vida antes, entonces no sabía muy bien para dónde dirigirla, y pues hubo una coincidencia y realmente el teatro a mí me atrapó. Hubo varias personas, pero me puedo decir que por un lado José Caballero fue alguien que me abrió mucho el panorama, por otro lado Antonio Zúñiga, el director de este espacio, y por otro lado Natalia Traven, que fue como mi primera maestra, que realmente me abrió el panorama de lo que es el teatro, lo que yo no me imaginaba que el teatro podía ser. Me invitó a leer muchas cosas, y a partir de esos tres maestros pues fue que el panorama se fue abriendo, y
y así comencé, pero con el antecedente de haber leído muchos cómics antes. Curiosamente, Batman pues en sí mismo es una representación. O sea, no nada más porque tiene un disfraz, Sí. o una máscara, ¿no? O un antifaz, sino porque es una doble representación, la representación del personaje y la representación del hombre murciélago, ¿no? Dentro que bueno, el personaje se representa en un hombre murciélago. Es decir, estamos hablando de procesos que tienen que ver con la metaficción, es decir, la ficción dentro de la ficción, dentro de la ficción, dentro de la ficción, que en algún momento deja ver también una luz de realidad, ¿no? Que además tiene unas motivaciones, ¿no? Eso también es lo interesante Sí. de construir un personaje y que va directo al quehacer de la dramaturgia, me parece, ¿no? Sí, yo por eso pienso que, digo, hay mucha, ya no soy un experto en cómics ni nada, pero en cuanto al personaje de Batman, yo creo que es un personaje muy bien construido por eso, porque nunca deja de ser totalmente humano. Tal vez ya ahora en las películas ya se vuelve muy irreal, pero particularmente de esas series originales como era Año 1, como las leyendas del Señor de la Noche, El Caballero de la Noche Regresa, todas esas series que lo muestran en su lado más humano y tiene mucho que ver con lo que tú decías. Lo que es una lástima también es que apenas DC comentó que Batman va a ser un metahumano, lo cual creo que va en contra del valor que tenía Batman, ¿no? Yo creo que sí, o sea, desde las películas a mí me empezó a parecer que no era acertado darle tanta tecnología y tantas... Porque pues justamente a mí lo que me parecía muy atractivo era el personaje. Bueno, hay una serie, la de Justicia Ciega, donde él queda paralítico y entonces sí usa la tecnología como para guiar con la mente otro cuerpo, pero justamente es todo un discurso acerca de la representación de quién soy, si soy yo, o es mi cuerpo, o es la mente, y no importa qué cuerpo sea, y después el personaje, ¿no? El disfraz, Batman, el Bruce Wayne, su alter ego. Entonces es una reflexión muy interesante en esa serie. Y bueno, si ahora se llena y se vuelve metahumano, pues ya. No sé. Y bueno, volviendo a lo de tu carrera como dramaturgo, bueno, ¿qué fue primero? ¿Fuiste actor, bailarín? ¿Cómo llegaste a las artes escénicas? Pues yo empecé, ya escribía desde antes, Sí. y sí tenía como el interés, pero me atrajo mucho la idea del actor. Entonces empecé a estudiar cursos de actuación, después entré a la carrera en la facultad con la idea de la dirección escénica, pero tomando clases de actuación, y a la par que entré a la carrera de actuación entré a la de danza. Sí. Entonces las fui llevando, y estuve año y medio en la de danza y ya después la abandoné y seguí con la de teatro. Y seguí tomando cursos de danza, porque pues, me parece muy atractivo, y la verdad es que por ese lado mi escuela adolecía mucho de la parte física. Y bueno, ahora ya después de muchos años puedo ver que mi carrera siempre estuvo interesada en que convivieran todos los aspectos. O sea, no solo poner un texto y unos actores actuando, ¿no? Sí. Sino que siempre me interesó la imagen, el movimiento, desde las primeras obras. ¿Y por qué te atrae el teatro experimental en particular? En el caso de Clitemnestra, ¿cómo llegaste a concebir esta puesta en escena? Pues Clitemnestra tiene una historia larga, o sea, de hecho el título completo es parte 2 Clitemnestra, porque hubo una parte 1 que fue Agamenón y Electra, pero su antecedente más anterior es que yo hace mucho di clases en Tláhuac, en la Universidad de la Ciudad de México, que bueno, es una población muy particular. O sea, yo la verdad es que no había ido a Tláhuac ni tenía mucho contacto con esa zona, y entonces de pronto sumergirme en la realidad de Tláhuac, de la población de ahí, pues me pareció muy estimulante, pero a la vez muy atroz en muchos sentidos, porque había una violencia familiar extrema. O sea, prácticamente todos mis alumnos, que además no eran unos niños, o sea, esa universidad tiene la característica de que la mayoría de su población son adultos, pues muchos ya con hijos, y sí, yo tenía alumnos de 50 años, de 40 años, y cuyas narraciones acerca de su vida familiar tenían que ver con una violencia latente, porque el tío había violado a la sobrina, porque el papá había violado a los hijos. Entonces había una cosa muy... pero donde había ocasiones que sí se desataba la violencia, pero en la mayoría estaba de forma latente, ¿no? Sí. Siempre como una venganza por venir. Y entonces a partir de ahí pues me pareció que la historia de La Orestiada
que tiene que ver con la venganza dentro de la familia, con la violencia dentro de la familia, era un buen camino para hablar de todo esto. Y entonces hicimos una obra que se llamó Último Orestes, que fue una experiencia, pues para mí, o sea, nadie la vio más que los que la presentamos 2 veces allá en la universidad. Es decir, no tuvo mayor trascendencia, entre comillas, en mi carrera como tal, pero sí la tuvo a nivel personal, porque me abrió una posibilidad de una inquietud que yo tenía desde hacía mucho, de hacer convivir el teatro con la realidad más cruda de lo social. A veces hacemos teatro social o político, pero hablamos de generalidades. Y aquí me interesaba mucho meternos en la intimidad de las recámaras, de las casas en donde estaba ocurriendo el conflicto. Y me parecía que la Orestiada pues, era un buen camino. Y ya después la quise hacer profesionalmente y en 3 partes. Siempre me interesó la parte mítica. Yo tengo de mi niñez y vamos, mi formación en mi familia y hasta la preparatoria, viví una formación católica muy fuerte, ¿no? Muy intensa. Incluso tuve una cierta inclinación a lo sacerdotal. Y bueno, finalmente no fue ese mi camino, pero leí mucho, estudié mucho, y sobre todo yo era un ferviente creyente de la, vamos a decir, de la mitología católica. Y bueno, después viene pues una parte de ruptura personal y bla, bla, de donde el mito, ya que empiezo a estudiar teatro, el mito siempre me interesó. Y la iconografía del mito y todas las referencias a muchos mitos. Y ya en Clitemnestra, pues fue casi una coincidencia con esto de la UACM, entrarle a los griegos. Siempre me habían interesado solo por la parte mítica más que por las historias. Ahora, la Ilíada, eso sí, debo confesar que sí he sido muy fanático de toda la historia de la Ilíada y de esos personajes. Y entonces, bueno, pues este fue el gran pretexto. Y coincidió además con que estaba yo haciendo como actor la obra de Medea. Entonces, pues también fue una parte muy nutritiva, ¿no?, de su intercambio. Sí, yo estoy recortando algunas de las palabras que nos regala Alberto, y por ejemplo él habla de la mitología y sus representaciones, pero previamente habló del cómic. El cómic viene a ser la evidencia física, digamos, Sí. de los mitos contemporáneos. Sí. Es decir, el ser humano es un ser mitófago, es decir, necesitamos nutrirnos con los mitos en todo momento, incluso en la psicología personal uno de repente necesita confeccionar ciertos mitos personales para poder terminar de construir el mundo y de alguna manera entenderlo o apropiarse de ese mundo, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho cuando hablas de que el antecedente de esto es el mito, ¿no? Y bien dices cuando que en los griegos no nada más es el mito, ¿no?, sino todas estas narrativas de corte humanista que son todas las tragedias, estas fórmulas, porque mencionaste otra palabra que es violencia, las fórmulas de la violencia, es decir, la tragedia finalmente y en esencia es una fórmula de violencia. ¿Por qué? Porque en la representación antigua había 2 espacios. O sea, para comenzar, el teatro nunca fue como es ahora, o sea, ha tenido muchas etapas, pero en un principio tiene ese carácter ritual, se ha dicho ya muchas veces, pero la transición psicológica entre el espacio ritual de la representación y el espacio de la percepción del espectador es una transición de violencia. Por eso se logra una catarsis, gracias a esa violencia. Y en el caso del teatro griego hay una gran eficacia simbólica para impulsar la catarsis en el ser humano, independientemente de la latitud y la época del ser humano, Es decir, sigue impactándonos, sigue irradiándonos lo que está sucediendo en ese espacio sagrado y violento y nos provoca diferentes cosas, ¿no? Y volvemos a caer a la puesta en escena de Clitemnestra. Es fenomenal. A mí me gustó mucho esta especie de mezcla entre instalación de la parte de la escenografía con una especie de performance y que te proyecta muchas cosas, como tú dices, te irradia y te hace sentir, es provocadora, pues.
A mí eso es lo que me gustó de la obra y lo que me movió, y yo creo que está muy bien lograda, y por eso sería muy bueno una segunda temporada para que la gente que, digo, ahorita este fin de semana va a ser el último desafortunadamente por ahora, pero sí sería bueno que más gente la viera, se acercara. Además este foro es muy íntimo, ¿no? Creo que caben 50 personas, algo así. En realidad menos. Ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, normalmente caen hasta 60, Ya. pero por la disposición que tenemos, Claro. caben menos. Sí. Pues sí, yo retomaría mucho de lo que ustedes han dicho en relación al mito, a la violencia, al teatro. Efectivamente, bueno, primero regresamos a la mitofagia, como la has denominado. Yo creo que en nuestra obra Clitemnestra apunta mucho a reflexionar acerca de eso. O sea, hasta qué punto el ser humano o la condición humana o esto que llamamos civilización o cultura es en realidad el mito del ser humano. El ser humano ha construido su propio mito para justificar su estancia en el mundo. Desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino de algunos autores, el ser humano extravía su lugar en el ecosistema, en la cadena alimenticia, en la naturaleza, y entonces empieza a tratar de justificarse a través de mitos, creando a los dioses, creando las religiones, creándose a sí mismo como la figura antropocéntrica, ¿no? Como dueña de la creación a veces, y hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, una búsqueda de sentido que no encuentra camino, que no encuentra salida, y una enorme disgregación del entorno natural. O sea, somos una especie que no tiene lugar con el resto de las especies y que a lo mucho o las tiene de mascotas o las utiliza para exterminarlas y generar sus insumos, pero todo a partir de justificarse a través de los mitos. Y por otro lado, la representación, pues sí, el teatro que ha evolucionado tanto, que ha pasado de lo ritual a lo que tenemos ahora, a mí siempre me ha gustado que exista un cierto sentido ritual en mis puestas en escena. ¿Se nota? Que perviva un poco la idea de que hay pues no diría que hay una transubstanciación ahí, como en el caso de Dionisio o como en el caso de una misa, ¿no? Pero sí que los personajes podamos ver su carne, cómo está vibrando, y que podamos rendirnos ante esos extremos de los seres humanos, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, pues la representación de la violencia, justo en esta obra que hay tanta sangre, ¿no? O sea, en las narraciones originales, pues es sangre, más sangre, más sangre. Sí. Quisimos que no hubiera, por ejemplo, el elemento sangre, la representación del elemento sangre. No quisimos que hubiera la representación de la violencia como tal, como a veces lo hacemos en el teatro, que queremos que sea lo más real posible, los golpes sino que hubiera una cierta metáfora. Y bueno, en el caso de las dos muertes que ocurren en nuestra puesta en escena, pues no están sucediendo realmente, ¿no? Sino es una representación tal cual, pero que creo que en el contexto puede dar idea a los espectadores de que lo que está ocurriendo ahí es una muerte, pero sobre todo puede permitir la reflexión acerca de esa muerte llevada a cabo con violencia. Y pienso que como está dispuesta la escena en Clitemnestra, hay otro elemento que entonces rompe por momentos la distancia entre el espacio de representación y el espacio de observación, el espectador, que los personajes a veces le hablan directamente al espectador, y que entonces esta supuesta línea se rompe y el espectador deja de hacer el ejercicio de imaginar de, bueno, estamos en Grecia en el año tal, sino de decir, estoy aquí en Carretera 45 en el 2017 y entonces mi reflexión es en el presente y no acerca de algo que, bueno, pues me están contando una historia que puede ser horrible, pero no me toca a mí, ¿no? Sino estoy aquí con otros seres humanos que estamos reflexionando acerca de nuestra condición, y de repente sí hay momentos de ficción donde regresamos a la representación plenamente, sí, y a veces se desborda, y creo que eso pues está más o menos logrado en Clitemnestra. Sí, además se sugiere, ¿no? Por ejemplo, como dices, no se emplea sangre, pero hay elementos ahí con los que se sugiere estas manos ensangrentadas, por ejemplo,
Sí. Me gustó también cómo equiparas al oráculo de Delfos con un MC o con un DJ. O sea, sí lo conectas también con una generación actual que se puede ver de algún modo reflejada más fácilmente con esos elementos, ¿no? Sí, es que yo pienso que ahora, ¿quiénes son nuestros narradores o nuestros oráculos? O más allá, ¿a quién escuchamos para que nos digan acerca de la vida? Y pues en muchos casos los canales pues ya no son ni siquiera la literatura, sino la música, ¿no? Incluso yo puedo decir que mucho de mi imaginario pues vino por las letras de canciones, ¿no? No necesariamente del rap, pero sí de diversos autores donde sus letras eran muy estimulantes de modo existencial, pues, ¿no? Sí. Y creo que muchos, ¿no? Muchos que en nuestra adolescencia escuchamos cierta música, nos abrió un panorama existencial, tal como lo hacía el oráculo tal vez en aquellos tiempos, ¿no? O sea, aquí me pareció importante que fuera pues, un cantante urbano, rapero, ¿no? Quien estuviera advirtiendo a los personajes acerca del devenir. Ya. ¿Cuál es tu relación con Carretera 45? ¿En qué momento empiezas a trabajar con la compañía? Pues ya es una relación larga. Yo, antes de que existiera Carretera 45, que si no miento creo que se fundó en el año 2011 o 12, Ya. por ahí. Sí, el teatro. Antes era el grupo se llamaba Al Borde Teatro, que era de Ciudad Juárez y tenía muchísimos años. Sí. Y como les contaba, mi primer contacto con el teatro es con un grupo de la Casa del Teatro que dirigía José Caballero, donde estaba Antonio Zúñiga, que él era de ese grupo de Al Borde Teatro. Entonces fue como mi primer amigo en el teatro fue Antonio Zúñiga. Sí. Y también mi primer maestro, ¿no? Él leyó mis primeras obras, me empezó a dar consejos. Y entonces pues ahí pues una relación. Después yo lo invité a actuar, hicimos varias obras juntos, coescribimos otra. Y ya cuando se funda Carretera 45 como teatro, en el año 2013, si mal no recuerdo, me invitó a dirigir la primera obra con la compañía, que fue una obra de él, que se llamó Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente, y esa la estrenamos en 2014. La estrenamos en el Galeón y luego la trajimos aquí. Sí. Y fue una obra pues también creo que muy potente, ¿no? Un poco transgresora también. Y después, bueno, yo aquí tuve en este espacio la obra de Taladro, la obra de Vengo del Sur, la obra de Jab, la obra de Dime que es mentira, y pues ahora esta. Y que sí, esperamos también que se haga una segunda temporada de Clitemnestra, pero ¿qué proyecto tienes actualmente? ¿Qué sigue después de Clitemnestra? Pues tengo la intención de hacer la tercera parte, sí, que es Orestes, que la llamaría Último Orestes, como aquella primera, Último Orestes, el mito de la libertad. Y que tiene que ver con cuál es nuestra idea de libertad. A veces uno puede pensar que ser libre es no tener ningún amarre con nadie, ¿no? Pero eso pues hablaré de un aislamiento, ¿no? De una suerte de nihilismo, no sé. Y entonces, ¿cómo hemos construido la idea de libertad? Primero, bajo la idea de control. O sea, mientras más controladas están las sociedades, entre comillas, más libres se supone que son, ¿no? O sea, donde menos presos hay o menos criminales son las sociedades más controladas. Sí. Pero por otro lado, también en esas sociedades son las personas más aisladas, ¿no? Me refiero a las sociedades tal vez nórdicas o estas muy supuestamente evolucionadas. Entonces, ¿cuál es realmente la idea de libertad? En el caso de Orestes, mata a su mamá, huye y lo persiguen las erinias, diciéndole pues, que ha hecho mal, no puede quitarse eso hasta que hace un ritual. Y entonces, ¿cuál es la medida del hombre o del ser humano? Yo pienso que tendrían que ser dos. Por un lado, otro ser humano, y por el otro, la relación con la naturaleza, con el ecosistema. Entonces, en esta tercera parte yo quiero indagar acerca de eso, de la relación de Orestes con los ciudadanos, llamémosle, en vez de las erinias persiguiéndolo, serían los ciudadanos cuestionándolo. Y por otro lado, esa ciudadanía en un estado, pues casi como el que vivimos, ¿no? De devastación en el que ya hay que tomar alguna decisión. Digo, a lo mejor a nuestra generación ya no nos toca y a lo mejor nosotros morimos y el mundo está más o menos como está. Pero es verdad que en unos 200 años tal vez ya sea invivible
y se tienen que tomar decisiones, digo, más allá de los de cambio climático, o el ecologismo, esas cosas, decisiones, yo pienso, de concepto de uno mismo, o sea, ¿qué estoy yo haciendo en el mundo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? O sea, a lo mejor no se trata de preservar la vida, a lo mejor no se trata de desarrollar la medicina y la tecnología para que la gente pueda vivir 200 años, a lo mejor se trata de volvernos a poner en la fragilidad natural, donde nace un niño y se muere, y a lo mejor de 20 niños que una mujer tiene, sobreviven 2, y a lo mejor la esperanza de vida es a los 50 años, y a lo mejor no tenemos que acumular tanto, en fin, todo eso es una utopía, ¿no? Pero pues, sobre allá quiere ir la obra de Timor Orestes, y después me gustaría hacer una versión de las 3 juntas, que pudieran estar en un teatro, puede ser aquí, o había pensado en El Milagro, donde puede estar un día una, otro día otra, otro día otra, y un día las 3 juntas. Digo, adaptadas, ¿no? Un tríptico. Un tríptico. Muy bien. Sí, esa es un poco la idea. Y bueno, ante este panorama que en algunas ocasiones ya lo hemos platicado en Teobroma, este mundo que hemos construido, pues el mundo humano o el ser humano se construye por contraste, y bien lo dices hace rato. Es decir, entre más se contrasta con el mundo natural, más se humaniza. Pues ese es un fenómeno que vamos a ver. Entonces, por eso la civilización sí marca límites para no ser invadida por la naturaleza, y al contrario, los va ampliando para ir invadiendo, ¿no? la parte no civilizada. Estamos también en una etapa en la que el teatro, si bien sigue teniendo ese gran poder que es magistral, es ancestral, porque viene del diseño de los ritos, en este momento también hay otros vectores en los grandes medios, ¿no? Por ejemplo, que llevan y que conducen a la población, sobre todo a las mentes jóvenes, hacia otros sentidos, ¿no? Hacia otras mitologías sintéticas, pero que también tienen, digamos, el sentido del consumo, el sentido de la sujeción a los poderes políticos, a los poderes ideológicos, que todavía es más grave que los poderes políticos, porque ¿qué es lo que persigues o qué es lo que te gusta? Son ideas, son ideas de diseño, ¿no? Entonces, bueno, el papel del teatro, o sea, en este momento, tú como creador teatral, como dramaturgo, como persona joven, como persona que ve, que asisten jóvenes, que asisten personas de todas las edades a tu trabajo, ¿cómo acercar más, o sea, cómo hacer detonar más el poder del teatro? Pues sí, es una gran pregunta. Yo estoy convencido de que nos hemos equivocado, porque hemos querido, digo, el teatro pues sí es entretenimiento, ¿no? Pero lo hemos querido poner en el mismo cajón de todos los demás entretenimientos, que van desde Netflix al cine, a los grandes musicales, a bla bla bla, ¿no? Muchísimas cosas. Ahora pues todos sabemos que la revolución del streaming también puso en entredicho a la televisión y a unos medios que parecían inamovibles. Y entonces el teatro, si lo metemos en la misma canasta, pues va a perder necesariamente. Es mucho más difícil de hacer, es mucho menos costeable, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso para el espectador es más difícil acudir al teatro y vivir una obra de teatro. No le puede poner pausa, no puede comer palomitas, no puede hacer ruido, a veces sí, a veces se le exige demasiado. Entonces, pues eso va en contra de esto que tú dices, ¿no? De estas nuevas mitologías. Yo lo que creo es que al teatro hay que sacarlo de esa canasta, y el teatro tendría que buscar sus propios puentes comunicantes. Puede haber gente a la que le interese el teatro y que no esté enterada ni de que existe, o de que existe un tipo de teatro con el que él podría dialogar. ¿Cómo acercarnos? Yo creo que tenemos que acercarnos a las universidades, pero no en el formato que muchas veces se hace así, de ir a repartir boletos o de hacer un trato con el profesor para que obligue a los alumnos, sino me refiero a un interés genuino. Es una labor que yo creo que si se hace desde esas bases, o sea, todavía hay gente que estudia historia, sociología, psicología, arte, o sea, hay muchas materias y carreras afines a quienes les interesaría el teatro, pero que muchas veces no tienen la menor idea de que existimos, porque nosotros seguimos tirándole a la gente que busca entretenerse. Y a veces sí coincidimos, a veces hay obras que son
mero entretenimiento, muy bien hechas, y que bueno, pues a veces hay coincidencia ahí, pero el teatro tiene otras aristas, otras caras, que no necesariamente conviven con lo que la canasta de entretenimiento es. Entonces yo creo que esa sí es una labor que nosotros tenemos que hacer, que nos hemos equivocado a todos niveles, desde los creadores, las instituciones culturales, los productores, etcétera, etcétera. Y claro, también es cierto que existe un enorme atractivo por estar en ese lado, en esa canasta, porque pues siempre será bonito ser famoso, tener dinero, bla, 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 ¿no? Y yo mismo puedo confesar que yo a veces digo, es que quiero hacer una obra comercial y pues quiero tener como un renombre en ese ámbito. Y digo, no pienso que esté mal, solamente que creo que son cosas diferentes. Sí. Y de este lado, desde hace muchísimo tiempo, tal vez hubo un tiempo en el que convivían las dos, me refiero a los 50 o 60, no sé, donde las dos cosas, entretenimiento, llamémosle cultural, y el otro entretenimiento, pues era más o menos el mismo público y podía llegársele. Pero ahorita estamos en la era del streaming, el zapping ya pasó, y ahora es el streaming y el teatro no puede seguir tratando de... Es mi punto de vista, hay quienes creen que sí hay que tratar de competir ahí. Me parece, yo coincido contigo en el sentido de que sí veo en el teatro una terapéutica, una curación social, es más, una curación civilizatoria, y precisamente esa violencia potencial que contiene la dramaturgia como tal, la tragedia, digo, ahorita hablamos de tragedia porque es el tema central de lo que tú estás trabajando, es precisamente esa violencia que estaba diseñada para producir curación. La violencia que tenemos ahorita pues más bien produce destrucción. Es una violencia, pues sí, también de diseño, pero tiene un diseño político muy diferente. Tiene una agenda diferente esa violencia. Totalmente. Sí, yo pienso que la agenda y el diseño pues del poder y del dominio, del control y del miedo, ¿no? Exacto, de tenernos sometidos bajo el miedo y que pues no es la del teatro. Claro. Ya estamos por terminar esta emisión del podcast, pero me gustaría que nos hablaras de la labor que hace, que también es muy importante, Carretera 45 como centro cultural para vincular precisamente a la gente con el teatro. Yo creo que es una especie de oasis. O sea, de pronto pues uno se imagina, quiero poner un teatro, pues ¿dónde lo voy a poner? Pues en Coyoacán, en la Condesa, ahí donde hay supuestamente poder adquisitivo, donde está Nice, y de repente a Antonio Zúñiga se le ocurre ponerlo en la Colonia Obrera. Y al principio pues yo no fui de los que se lo cuestionaron, pero sin duda se lo deben haber cuestionado de, oye, ¿cómo la Colonia Obrera? Está feo, nadie va a ir. Y es que a él no le interesaba el público que acude a los otros lugares. A él le interesa, así le llama, el teatro de barrio. No porque sea un teatro chafa, no hay que malentenderlo. Sí. Es un teatro bien hecho, pero que busca comunicarse con el barrio, o sea, con las personas que viven aquí enfrente, aquí junto. Y afortunadamente ha sido una labor titánica, porque a veces se ha logrado una sinergia, a veces la gente ha acudido. Yo mismo en alguna obra, en 2 obras, tuve experiencias muy gratificantes de personas que venían. Bueno, de hecho la semana pasada, Clitemnestra, vinieron personas del barrio, y entonces tal vez son personas que tienen un interés mucho más genuino en este tipo de teatro que las personas que a veces creemos los letrados o la gente de las universidades o tal. Y no, o sea, las personas más pues se acercan de una forma muy diáfana y de ese mismo modo son a veces acudidas por el teatro que se hace aquí. Ahora, Carretera 45, pues, ¿qué tiene? Tiene talleres, entonces la gente acude a los talleres. Carretera 45 ha hecho obras con la gente del barrio, no recuerdo todas, pero sí recuerdo Mi papá no es santo, El Mascarado de Plata, donde el actor principal era un niño que vivía aquí a 3 calles, a 3 casas en una vecindad. Hicieron otra que se llamó Algo de ti, algo de mí, que incluso fueron a España con ella, pero era una reflexión acerca del barrio, acerca de la vecindad, ¿no? Y pienso que Clitemnestra, en este caso,
sin que necesariamente hable de los temas del barrio, cuando viene la gente del barrio, se nutre de otra forma. Y la gente del barrio recibe, pues como decía, de una forma muy diáfana, con muchas menos barreras. O sea, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Uno puede decir, no, los del barrio han de ser más prejuiciosos, o han de ser, son ignorantes, para nada. O sea, aquí esa es una idea, pues, clasista, ¿no? De creer que el teatro es solo para cierto tipo de público, porque se hablan temas muy acá. No, aquí Clitemnestra, pues el nombre suena raro, pero yo estoy seguro que las personas del barrio tal vez no habían leído la Ilíada, ni sabían quién era Clitemnestra ni Agamenón, y sin embargo fueron mucho más sacudidas que a lo mejor los estudiosos de la mitología griega, ¿no? Y Carretera 45 tiene esa labor, es un espacio abierto. Es verdad que ha costado mucho trabajo, porque también es cierto que estamos en un barrio donde la gente trabaja, donde hay muchos talleres, o sea, no es únicamente una zona habitada, sino es de muchos negocios. Y la gente que vive aquí pues llega tarde, está cansada, ya no quiere venir al teatro. Pues ha sido difícil la comunicación, pero creo que es una labor que poco a poco se va ganando. Y entonces ahí sí está generando un nuevo espectro de comunicación que no le está tirando a lo que estamos tirando todos los que hacemos entretenimiento, ¿no? Okay. Sí, y veo que por ejemplo hacen fomento de eso, ahorita tienen un concurso para una obra que hable del barrio, con personajes del barrio. El ganador lo que va a recibir es que también se haga una lectura dramatizada de su obra. Digo, independientemente del premio monetario, eso también ayuda y está impulsando a que se desarrolle más este tipo de teatro. Sí, yo pienso que a veces uno quiere hablar de los grandes temas y hacer obras, pues claro que nuestra tradición teatral pues no es de aquí, ¿no? Es europea, y entonces nuestros referentes no dejan de ser los grandes autores europeos o en algunos casos los gringos, ¿no? Pero siempre de otras latitudes. Y el énfasis de Antonio Zúñiga y de Carretera 45 es: hay que voltear a ver aquí, a la casa de enfrente, a las señoras que se paran aquí en Tlalpan. O sea, ahí es donde está el material, y entonces creo que un concurso como este obliga a que los dramaturgos volteemos a ver nuestros referentes aquí y no en el teatro alemán, ¿no? Claro. No sé si tengas alguna otra cosa que agregar, José Alberto. Pues bueno, que a mí también me gustaría mucho que Clitemnestra tenga más vida. Me gustaría lograr la trilogía y pues que muchas personas la vieran y la vivieran. Soy de la idea que el teatro pues no tiene mucho sentido si nadie viene a verlo, y hay mucho trabajo atrás de estas obras, pero el mayor trabajo siempre es cuando hay mucho público y público muy diverso, es cuando las obras crecen, de todos modos se estancan. Entonces pues que ojalá la pudieran ver ahora en sus próximas temporadas. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas recibido aquí en Carretera 45. Muchas gracias. José Alberto Gallardo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias por ver esta emisión. Gracias, Carlos Umbral. Muchas gracias, Julio, Alberto, Carretera 45, y felicidades por esta idea de entretejer los poderes del teatro con los potenciales de la sociedad. Felicidades. Gracias. En la descripción podrán encontrar el link para ver la dirección de Carretera 45 en internet, y todavía alcanzan la convocatoria de este teatro de barrio del concurso del que les estamos hablando. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Hasta pronto. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.